Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 3931 a 3940. No hay rival para el otro maestro del clan. Matthew lo dijo de inmediato tan pronto como entró en el estudio. Detrás de él, los pasos del director Kyuya acechaban. Una expresión complicada en su rostro. El señor Larson todavía tiene un revés. Un poder de combate, un nivel de maestro de clan tendía un impacto en este tipo de guerra frontal a gran escala. Ya sea que se tratara de un asterisco o sea asterisco sin acción. O de carga. Todos los invisibles en esta isla de la muerte. Matthew no retó nada y declaración directamente. No. Soy el único que vino aquí a esta isla de la muerte. La gente del lado de los clanes de Hon. Incluidos si estuvieran dispuestos a hacer un movimiento. Solo podrían rescatarme como máximo. Matthew sabía en su corazón que a menos que se rescatara para exponer las noticias de Calavera de Cristal. De lo contrario, el clan Hon no saldría y ofendería abiertamente a los 7 pecados mortales debido a una pequeña isla de la muerte. El lado chino. Más. No intervendo e interferiría con las fuerzas del mar exterior. En este momento, la cara del director Chu también se volvió sombría. Incluso Matthew no era el oponente del otro lado. Era evidente que esos pocos patriarcas eran tan feroces como ellos. Al menos nunca es algo con lo que ellos, patriarcas de medio paso, puede ser lidiar. Señor Larson. Intervendrán en la guerra entre el Distrito 2 y el Distrito 3. Matthew sacudió la cabeza. No. Ya tenemos un acuerdo directo de que a partir de ahora, su gente definitivamente no hará un movimiento contra las personas que murieron. Pero en consecuencia, las fuerzas de los otros 10 distritos tampoco pueden interferir con esta batalla. Aunque hubo algo de pesar. Esta también fue una buena noticia para el director Chu. Con todas las grandes potencias unidas, confiaba en poder comerse a la familia Lawrence. Señor. La defensa de Larson. Nuestros 3 distritos son las áreas más caóticas de la isla de la muerte. La fuerza de combate del individuo. Naturalmente. No es una tapadera. Incluso si ganamos mal. La victoria definitivamente nos pertenecerá. Esta fue una declaración poderosa del director Chu. En otras palabras, entre la región 3 y la región 2, solo había un camino por recorrer. Un baño de sangre. Para preservar el poder de la isla de la muerte. Matthew había publicado la noticia de Calavera de Cristal a toda costa. Pero al hacerlo, también presagiaba que Hiduto lo estaría observando todo el tiempo. El plan para deshacerse silenciosamente del rey lobo marino y capturar a Landielli también había fracasado. Se frotó la frente con un poco de cansancio. Este asunto. Manto en tu estómago por ahora y no le digas nada a nadie. El director Chu asintió. No te preocupes. Lo tengo en mi corazón. Además, es probable que no puede intervenir en la guerra. Dijo Matthew con un leve suspiro. Tan pronto como hiciera su movimiento. Hiduto también saldría a hacer su movimiento al mismo tiempo. La promesa de la otra parte era solo para la gente de la isla de la muerte. Y él, Matthew, claramente no estaba entre ellos. Desde que llegó a la isla de la muerte. Esta era la primera vez que Matthew se sentía tan impotente. Les dejaré el resto a ustedes. El comienzo de una guerra en este tipo de supercampo de batalla fue el último resultado que Matthew quería elegir. Era solo que la situación era más fuerte que la gente y tenía que aceptarlo. El director Chu arqueó la mano y dobló la espalda. En esta batalla, nuestros 3 distritos ganarán. Después de decir esto, simplemente se dio la vuelta y se fue. Dentro del estudio, Matthew también disipó todos sus pensamientos que lo distraían y comenzó a cultivar. Con la gran batalla entre manos. Si pudiera aumentar su poder en un punto más.
Tal vez moriría una persona menos en los 3 distritos. Por otro lado, Clegg estaba discutiendo los detalles de la guerra con un grupo de consejeros. De repente, la tienda se llenó con varias figuras. Después de ver a los visitantes, Clegg hizo un gesto con la mano y dispersó a los demás directamente. Saludos, señores. Hiduto agitó la mano y se dejó caer para sentarse en el asiento principal. ¿Cómo van tus preparativos? Volviendo a su señoría. Los suministros actualmente están logísticamente siendo transportados a este lugar lo más rápido posible. Clegg informó detalladamente de la situación. Creo que nos llevará menos de 10 días poder entrar en guerra total. Al escuchar esta noticia, Hiduto frunció el ceño. Eso es demasiado lento. Mañana a más tarde. Quiero ver a tu ejército y cortar las cabezas del otro lado. La frontera de los 3 distritos. Después de que el director Chu entregara todo el trabajo logístico a los 2 señores del poder que habían rotado en defensa, la primera vez llegó al frente junto con Matthew y los demás. Caballeros, ¿cuál es la situación actual? Wang Changxin sacudió la cabeza con el ceño fruncido. No es muy bueno. Después de decir eso, llevó al director Chu a una pequeña colina no muy lejos. Este lugar fue realmente bueno para ver la formación cuadrada de la otra parte. Ellos, la familia Lawrence, se están preparando para iniciar una guerra en el local. Matthew frunció el ceño. ¿Estás seguro? Yo que Changxin parecería serio y respondí. Señor Miralin, sus fuerzas logísticas han cambiado sus rutas de transporte. Transportar suministros directamente al frente. Aunque no sea para prepararse para la guerra. No hay forma de que desperdicien mano de obra de esa manera. Matthew miró en la dirección que señalaba Wang Changxin. De hecho, vio grandes cantidades de armas blancas transportadas al frente. Al observar el avance de sus tropas de transporte, quedó claro que marchaban con inmensa tensión. Al ver esto, Matthew tuvo una visión muy diferente de Wang Changxin. Según la impresión de Matthew, este Wang Changxin no era un hombre que tuviera nada que ver con el viejo caballo, excepto sus peleas con él. Por lo general, no veía nada extraordinario en él. Nunca había imaginado que tuviera una observación militar tan aguda. ¿Calculas cuándo comenzarán la guerra? Wang Changxin no respondió directamente. Solo giró la cabeza para mirar la formación cuadrada de la familia Lawrence en la distancia. Solo después de un rato habló. Se mudarán mañana a más tardar. Pero si esta noche. Es muy probable que saqueen el campamento. Matthew no era bueno en este tipo de guerra a gran escala. Afortunadamente, tenía la presencia de un profesional como Wang Changxin bajo su mano. Pensando en esto, Matthew no se detuvo en eso. Viejo Wang, si tuvieras que hacerte cargo de esta guerra, ¿cuánto podrías controlar el daño de la batalla? Cuando Wang Changxin escuchó esto, toda su persona instantáneamente tembló de emoción. Señor Larson, nos estamos preparando para emprender la guerra. Así es, dijo Matthew con certeza. También necesito decírtelo. La gente de los otros distritos no vendrá a ayudar en esta guerra. Y existe la posibilidad de que yo y el miembro del clan del otro lado tampoco hagamos ningún movimiento. Dado que la guerra iba a comenzar, Matthew no ocultaba nada e informó directamente al enjuague de requisitos previos. Sin embargo, esto no afectó en lo más mínimo el entusiasmo de Wang Changxin. Señor Larson, lo prometo con la cabeza apoyada en el cuello. El daño de batalla en esta guerra definitivamente no excederá el 40%. Aunque conocía la crueldad de la guerra, el corazón de Matthew todavía se estremeció al escuchar esta figura. 40%. Eso fue más de 1 millón de vidas. Lo más importante fue que este millón de personas fueron su primer equipo cuando llegó a la Isla de la Muerte. Por otro lado, Wang Changxin, naturalmente,
También sabía lo que estaba pensando Matthew. Pero aún así lo dio con determinación. Dando esta respuesta. En el campo de batalla no había chistes que contar. Un punto decimal equivocado. Un segundo de retraso. Podría derribar todo el campo de batalla. Después de esperar un rato. Matthew también tenía una respuesta en mente. Guan Changxin. Escucha la orden. Este tipo de guerra es toda tu responsabilidad. Pero cualquiera que no coopere. Decapitado. Guan Changxin se arrodilló medio en el suelo y juntó las manos en un puño. La pequeña mirada de antes había desaparecido por completo en el aire. Todo lo que quedaba era una determinación férrea como el hierro. Sí. Guan Changxin recibe órdenes. Un grito resonante resonó por el valle durante mucho tiempo. La orden dada por Matthew también pasó a otros de todos los últimos señores del poder en primera instancia. La multitud también sabía que era más importante y respondió en consagración. Incluso el archirrival de Guan Changxin, Ma Bande, se enteró de la noticia. Incluso Ma Bande, el enemigo de Guan Changxin, se limitó a escapar ante la noticia, diciendo que el viejo vidente tenía suerte. Luego ordenó a todos sus hombres que se encuentran listados para responder a los arreglos de reclutamiento de Guan Changxin. La guerra ya había estado obligado oficialmente. Por encima del pico de la montaña. Matthew miró al metódico Guan Changxin a continuación y de repente sintió curiosidad. Viejo Chu. ¿Qué solía hacer este viejo Guan? El director Chu recordó un poco y respondió. Este tipo solía ser un triple mariscal de un país no diputado. Fue solo debido a una lucha de poder dentro del país que se ubicó en la posición equivocada y fue derribado. Más tarde, cuando fue perseguido y huyó para salvar su vida, vino a nuestra isla de la muerte y fundó el pabellón Eabensen. Matthew se dio cuenta de repente. No es de extrañar que el talento militar de Guan fuera tan alto. Esto fue para lo que nació en el pasado. De esta manera, Matthew también se sintió más tranquilo. Mientras los dos discutían, Guan Changxin ya había hecho su primera orden de batalla, colocando trampas en primera línea. Mucha gente no entendió el orden. La batalla fue muy apresurada. Además ambos bandos tenían ejércitos de millones. Empezar a poner trampas ahora sería completamente improvisado. Además, cuando el ejército del otro lado estuviera presionando, algunas trampas no serían de ninguna utilidad. Después de que Ma Bande recibió esta orden, incluso maldijo y salió de la tienda de Guan Changxin. Maldita sea. ¿Qué plan más tonto? Pedirles a mis hombres que excaven la tierra. Va. Toma una pluma de pollo por flecha. Luego marchó hacia la línea del frente con Naif Kalt. El director Chu se disgustó al ver esto. Viejo Chu. ¿Qué estás haciendo allí? Matthew vio la apariencia furiosa del director Chu y rápidamente lo arrastró. El director Chu lo regañó con rostro sombrío. Aunque usted es el mismo señor del poder, Guan Changxin es el comandante en jefe de la batalla que usted nombró personalmente. Señor Larson. Que Ma Bande hable y actúe de esa manera es claramente una violación grave de las normas militares. Matthew resopló de risa. Viejo Chu. Estás preocupado. La vieja mamá suele desafinar. Pero no es tonta. En una ocasión tan seria. ¿Crees que deliberadamente haría algo tan estúpido? Le señaló. El director Chu también pensó de repente en algo. Podría ser que los dos estén actuando. Matthew sacudió la cabeza con una sonrisa misteriosa. Nosotros dos no tendríamos talento en esta área. Solo mira en silencio. Quizás nos den una gran sorpresa. Como Matthew lo dijo. El director Chu no hizo más preguntas. Estaba oscureciendo. El grupo de personas que había ido al frente para establecer la secta Trap Naif también se apresuró a regresar al campamento en la noche brumosa. Sin embargo, todos estaban polvorientos y ventosos. Todos los espadachines habían estado refunfuñando desde su regreso.
incluso cuando alguien los saludó en el camino. No se molestaron en prestar atención. Con rostros llenos de fatiga, caminaron directamente de regreso al campamento de la secta Cuchillo. Mientras tanto, el director Chu, que los había estado observando, finalmente notó las pistas. Los espadachines que regresaron eran obviamente muchos menos que cuando se fueron. Especialmente el líder, Ma Bande. Desde que regresó a la reunión, no había dicho una palabra. Aunque el físico era sumamente similar y la verdadera apariencia de su rostro no se podía ver debido al polvo que lo cubría. Sin embargo, el director Chu lo conocía desde hacía muchos años. Una mirada y podría estar seguro de que este Ma Bande frente a él era falso de otra persona. Y si no, con el temperamento de este cabrón antes de irse. En este punto, hace mucho tiempo que derribé la tienda de Wang Changxin. El otro lado del campo de batalla. Los espías escondidos en los 3 distritos. La primera vez que envían la noticia a su propio bando. Después de que Clegg recibió la información, su rostro se llenó de desdén. Es realmente un grupo de rezagados. Incluso si se unen, no pueden cambiar al gánster que llevan dentro. Colocar una trampa sobre la marcha era en sí mismo una cosa extremadamente estúpida. Además, incluso antes de que comenzara la batalla, su propia gente ya se estaba quejando entre sí. Si realmente pelearan, su propio pueblo podría sufrir disturbios civiles de antemano. Al enfrentarse a un oponente así, Clegg solo sintió que ya había ganado. A alguien. Pase mi orden. Proceda con el saqueo del campamento como estaba planeado. Sí. Tarde en la noche. En el silencio del bosque. Es difícil oír algo más que el sonido de los insectos. Pero esta noche, un grupo de hombres acechaba silenciosamente en la zona. Eran las 2 de la madrugada. Este es el momento en el que es más probable que las personas tengan sueño. Además, en la parte superior del bosque hacía frío y humedad. Muchos de los acosados espadachines ya habían comenzado a quejarse de buena gana. Padrino. No vendrán. Los ojos enojados de Ma Bande se sorprendieron y sus ojos de campana de cobre asustaron a sus hombres. Ya sea que vengan o no. Simplemente agáchate por mí. Por el bien de esta emboscada. Se dejó caer y le suplicó a Wang Changxin. Solo después de mucha persuasión rogó que se le diera la oportunidad de llevarse el primer crédito. Para dar un buen espectáculo frente a las otras fuerzas. Ordénalo. Quien quiera que arruine el plan, le cortaré la 5ª extremidad de inmediato. El espadachín asintió presa del pánico y luego se retiró. Ma Bande, que yacía en el lugar, todavía miraba la pasarela al pie de la colina con una mirada mortal. En sus labios murmuró: si no vienen, derribarán la tienda de campaña de ese maldito Wang Changxin. Ah. Rouen. Se me está congelando el culo. Después de frotarse la nariz, Ma Bande se había raspado con fuerza 2 veces en la boca. Refrigerio obligado. Después de 1 hora más o menos, la gente de la secta Cuchillo que había sido emboscada una vez ya estaba somnolienta. Solo debido a la orden mortal del maestro de secta de cortar 5 extremidades. Todos se obligaron a permanecer dormidos. Aquí viene. Hubo un sonido suave. Todos se despertaron instantáneamente y su somnolencia desapareció. Especialmente el líder, Ma Bande, que estaba tan emocionado que su cuerpo temblaba. Me lo merezco por llevarme el crédito. El pie de la colina. La pasarela. Una fuerza de 50.000 hombres avanzaba silenciosamente hacia el campamento de la zona 3. No hay muchas armas térmicas modernas en la Isla de la Muerte. De este grupo de avanzada, solo los jefes resultantes estaban equipados con armas cortas. Los demás estaban en su mayoría equipados con armas blancas como espadas. Comandante del regimiento. 10 kilómetros más adelante está el campamento del Distrito 3. El líder.
Un Cheniar corpulento y de rostro cruzado. Asintió. Muy bien. Ordena que bajen. Arranca esos ojos exteriores primero. El resto de la multitud espera órdenes. Al oír estas palabras, 500 soldados vestidos de negro fueron inmediatamente separados de las tropas. Aprovechando la noche, el grupo se abrió camino a tientas en silencio. Sin embargo, varios de ellos revisaron en el camino. Pero sorprendentemente no encontraron ningún oficial centinela. Cheniar, que obtuvo esta información en la parte de atrás, tuvo un destello de alegría en sus ojos. Lord Clegg tenía razón. Este grupo de rufianes solo saben actuar enfadados en las calles. ¿Cómo pueden saber algo de combate? Después de reírse a carcajadas, se apresuró a liderar a 50.000 hombres y tocó el frente de la posición de la zona 3. Dentro del campamento, solo había unas pocas docenas de guardias patrullando. Incluso hubo bastantes que se apoyaron directamente contra la pared y se quedaron dormidos. La sonrisa en el rostro de Cheniar se hizo aún más amplia mientras miraba. Era mi turno de llevarme el primer crédito. Hermanos, ha llegado el momento de aumentar sus logros. Decapita a uno. Recompensa $500,000. Solo tenemos media hora. Depende de ti hacer tu propia fortuna. Al escuchar una recompensa tan generosa, los ojos de los soldados densamente poblados detrás de ellos también se calentaron, mirando nuevamente la posición del otro lado. Esos guardias que patrullaban ya no eran personas. En cambio, eran montones de monedas de maple leaf andantes. Matar. 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 Un grito fue directo a las nubes. Bajo el liderazgo de Cheniar, 50.000 personas surgieron como un maremoto directamente hacia el campamento en el tercer distrito. En cuanto a los guardias del distrito 3, cuando vieron tal batalla, ¿cómo podían tener todavía sueño? Todos gritaron que el enemigo se acercaba y luego huyeron, rodando y arrastrándose. Al ver esta escena, Cheniar se rió aún más salvajemente. Un caballo abrió el camino y abrió la tienda de campaña de inmediato. Sin embargo, cuando lo vio, los alumnos del interior no pudieron evitar encogerse. Millones de tropas, solo en posiciones, se extendieron a lo largo de decenas de kilómetros. Con una unidad tan grande, la reacción fue naturalmente extremadamente lenta. Además, esta es la hora del día en la que la gente duerme más profundamente. Incluso si los comandantes enemigos reaccionaran, hace mucho que habrían terminado de matar gente y huirían. Además, todavía había 500.000 de tropas en la retaguardia para enfrentarlos. No había miedo de que el otro lado los persiguiera. Fue por esta razón. Solo entonces Cheniar se atrevió a saquear el campamento de manera tan imprudente. Pero las tiendas vacías frente a él lo dejaron sin palabras. A su alrededor se oían frecuentes gritos de alarma. Comandante del regimiento. Todas las tiendas están vacías. Cheniar, en pánico, solo tenía una voz en su cabeza en este momento. Habían quedado atrapados. Dafeng, retírate. Date prisa y retírate. Aunque dio la primera orden, todavía era demasiado tarde. Fue acompañado por el sonido de un rugido. La retaguardia de las tropas de repente apareció densamente apiñada en figuras. Bloquearon su camino de regreso directamente. Cheniar echó un vistazo a la cantidad de oponentes. No muchos. Solo unos pocos miles de personas. Oh. Tanta gente se atreve a romper el camino secundario. Hermanos, corran y mátenlos. Dado que el otro lado había tendido una trampa, debían tener un plan de respaldo. No podemos quedarnos más aquí. Cruzar la calle. Del otro lado, Mabande había estado agachada toda la noche y ya estaba impaciente. El grupo de espadachines detrás de él tenía aún más ojos rojos. Por fin podemos hacerlo.
Todos ustedes. Escuchen la orden. Matarlos a todos. No hubo consignas ambiciosas ni recompensas. Una frase sencilla. Miles de espadachines surgieron detrás de ellos. Después de esperar toda la noche, finalmente pudieron ver sangre. En ese momento, los espadachines eran como una manada de lobos hambrientos. Se abalanzaron ferozmente sobre su presa. Cuando Chen Yar vio que la otra parte incluso se atrevió a correr para matarlos, las comisuras de su boca instantáneamente se curvaron en burla. 4.000 hombres se atrevieron a armarse de valor contra un ejército de 50.000. Eran realmente inmortales. La diferencia numérica de más de 10 veces le dio una confianza infinita. Ahora, ¿cómo no había podido saquear el campamento? Solo podía retirarse al segundo mejor y tomar a estos 4.000 hombres. Sería bueno compensarlo. La batalla estaba en marcha. La líder, Ma Bond, se puso de pie de un salto. Muerte a 1000. La espada cayó hacia abajo. Frente a ellos, una docena de soldados se dividieron en dos. Sangre mezclada con órganos internos se esparció por todo el suelo. Una táctica tan feroz asustó de inmediato a los soldados que estaban detrás. Esto fue demasiado feroz. A Ma Bande no le importaba eso. Y con las espadas cruzadas, cargó directamente hacia la multitud. Aunque había una gran diferencia numérica entre los dos bandos. Sin embargo, la fuerza promedio de la secta Cuchillo era en sí misma la fuerza más fuerte en los 3 distritos. Frente a Chen Yar, un ejército formado por gente corriente, la multitud de la secta Cuchillo no tenía la más mínima timidez en absoluto. La línea de batalla trazada por los 4.000 hombres era como una picadora de carne, cosechando constantemente las vidas de los oponentes. Pero los taoístas se llevaron a todos los que se acercaron con un solo corte. No fueron 5 breves minutos. Chen Yar descubrió con horror que sus hombres ya habían enterrado a más de 10.000 hombres. Especialmente el líder de ojos rojos. Con esa espada feroz, cada vez que atacaba, se llevaban a varios soldados. Chen Yar reaccionó instantáneamente cuando vio a su oponente acercándose a él para matar. Esto pretendía ser una decapitación. Pensando en esto, Chen Yar ya no tenía la calma que tenía antes. Ustedes deténganlo por mí. Les reclamaré el crédito cuando llegue el momento. Después de adormecer a los guardias que estaban a su lado, él mismo siguió retirándose hacia la retaguardia. Naturalmente, Ma Bande también se había dado cuenta de esto. Originalmente, tenía la intención de derrotar al líder del otro lado y poner fin a la guerra de inmediato. Al darse cuenta de que el otro lado quería huir, Ma Bond también aumentó la velocidad a la que blandía su gran espada en su mano. Ver que los dos lados se acercaban cada vez más. La guardia cercana de Chen Yar gritó de repente: «Protege al comandante del regimiento». Auge. A la orden. Una densa masa de soldados surgió instantáneamente en esta dirección. «Que te jodan». A medida que más y más personas lo rodeaban, Ma Bande no pudo evitar hablar mal. Aunque estas personas no pudieron hacerle daño, pero ante un flujo constante de enemigos, le resultaba difícil moverse. Al ver que el líder del otro lado estaba a punto de perderse de vista, Ma Bond tuvo mucha prisa. «Vamos. Algunos hermanos. Despejen el camino para mí. Cortaré a ese hijo de puta». Con apoyo, Ma Bande finalmente pudo liberar también sus manos. «Avanza y mata al líder». Sí. Al oír las palabras, las grandes espadas se agitaron. Los pocos pares de hombres que estaban cerca cayeron en respuesta. Mientras continuaba luchando y matando, Ma Bande gradualmente se estaba poniendo rojo por la matanza. Estaba empapado en la sangre de sus enemigos y todavía estaba muy caliente. Era como una bestia que salía de un mar de sangre, con un aura feroz y despreciable. En ese momento, se había transformado por completo en una máquina de matar.
Los cadáveres seguían cayendo a sus pies. Pero Mabande no se dio cuenta de eso mientras seguía luchando para matar. Los espadachines detrás de él lentamente comenzaron a perder terreno, bajo la división deliberada del enemigo. Finalmente los dos quedaron completamente separados. Sin Mabond, la presión sobre los taoístas se multiplicó instantáneamente. Ante los ataques provenientes de todos lados, varios de ellos parecieron debilitarse gradualmente. Al ver que la situación no era buena, uno de ellos gritó apresuradamente: «Preceptor, sálvame». Fue en ese momento que Mabande reaccionó. Mirando hacia atrás, una docena de sus hombres ya estaban colgados de colores. Bam bam bam. Justo cuando Mabande estaba a punto de regresar para rescatarlo, de repente sonó un disparo en sus oídos. Más de 10 espadachines fueron fusilados. Inmediatamente después, cuchillos largos, secretamente densos a su alrededor, apuñalaron directamente en sus cuerpos. En este momento, las bajas comenzaron a aparecer en la secta Cuchillo. Después de lidiar con estos espadachines, las armas también se dieron la vuelta. Mabande, sin importarle su dolor, detuvo al soldado que tenía delante con una mano después de decapitarlo. Puf, puf, puf. Con algunos golpes sordos, Mabande escapó del disparo. Fuera del cerco, un grupo de espadachines vio al padrino en peligro. Rápidamente se dividieron en un gran grupo de 500 hombres y se acercaron a Mabande. En este punto, los sonidos de disparos, gritos de matanza, peleas con espadas y lamentos se entrelazaron, mientras los espadachines les quitaban algo de atención. De repente, la presión por parte de Mabón también fue mucho menor. Después de agarrar nuevamente un escudo de carne, inmediatamente se dirigió hacia el grupo de oficiales con armas de fuego. A medida que se acercaba más y más, Mabund le encontró el momento adecuado para saltar. Bam bam bam. Los disparos continuaron. Mabond gritó y agarró su espada horizontalmente. Cuando aterrizó de nuevo, a varios de los oficiales que tenía delante les cortaron la cabeza. Los espadachines miraron a un padrino tan feroz. No pudieron evitar gritar: «Wuhu. El padrino es poderoso. El padrino es autoritario. El padrino es bueno. Que se joda». En un instante, la moral del lado de la secta de la espada aumentó drásticamente. El grupo de soldados del Distrito 2, al ver cómo mataban a su líder, se acobardó instantáneamente. A medida que la moral subía y bajaba, el equilibrio del campo de batalla se inclinaba aún más. Además, los otros miembros de la secta de la espada que habían estado esperando durante mucho tiempo en el campamento del Distrito 3 también se apresuraron a matar. Los dos lados quedaron inmovilizados. Los soldados del lado de Lawrence murieron instantáneamente hasta el punto de gritar. Muchos de ellos incluso dejaron caer sus armas y huyeron para salvar sus vidas. Mabande, sin embargo, fruncía el ceño y apretaba los dientes en ese momento. Aunque había hecho todo lo posible por esquivar el ataque furtivo, todavía le habían disparado en el hombro izquierdo. Afortunadamente ya estaba cubierto de sangre y si no hubiera mirado con atención no habría notado su herida de robo. Giró la cabeza para mirar a lo lejos, en la dirección donde había desaparecido el asiento del otro regimiento. Un atisbo de resignación cruzó por su rostro. Aunque fue una gran victoria, escapar del líder no fue perfecto después de todo. Al ver que el campo de batalla ya estaba desequilibrado, llegaron sus propios hombres dentro de la posición. Con un crujir de sus grandes dientes, Mabande se obligó a soportar sus heridas y fue directo tras ellas. Mabón no sabía hasta dónde había corrido nuevamente. La única obsesión era acabar con el otro líder. Era el amanecer. Finalmente vio su objetivo debajo del peñasco. Ginebra. Detente ahí. Un fuerte rugido resonó continuamente entre los valles.
junto al arroyo. Cheniar, que tenía la boca seca, acababa de bajar a beber y descansar un rato. Entonces un fuerte sonido vino desde arriba de su cabeza y él miró hacia arriba. Cuando levantó la vista, vio a Mabande, que estaba cubierto de sangre como un dios asesino, mirándolo con una mirada mortal. Cheniar estaba directamente asustado hasta el punto de que sus pies se debilitaron. Después de levantarse, tropezó y comenzó a correr nuevo para salvar su vida. Los ojos de Mabande estaban fijos en sus ojos y su corazón tenía prisa. Echando un vistazo al acabado a decenas de metros bajo sus pies, inhaló profundamente. Con un fuerte rugido, saltó hacia abajo. Cuando su cuerpo cayó en el aire, Mabande inmediatamente empleó el gran cuchillo que tenía en la mano en la roca frente a él. Como le habían disparado en el hombro izquierdo. En ese momento solo podía reducir este enorme impacto con su mano derecha. ¡Ah! Bajo el violento desgarro, Mabande no pudo evitar gritar de dolor. Con un estallido de chispas del gran cuchillo rozando las rocas, la velocidad de su descenso también disminuyó rápidamente. Cuando su cuerpo se estabilizó por completo, estaba a menos de 10 metros del suelo. Apretando los dientes, Mabande miró fijamente la pared escarpada con ambos pies. Forzando su violenta mano derecha, endureció su gran espada y la sacó de la grieta de la roca, perdiendo su lugar para echar una mano. También se enderezó y se tambaleó sobre el suelo. La herida se añadió a la herida. Después de que Mabande se levantó, escupió la sangre que tenía en la boca. No le importó la herida en su brazo derecho, que estaba desgarrada. Se preparó y fue tras él nuevamente. Más adelante, Cheniar nunca esperó que este maldito no solo fuera despiadado con sus enemigos, sino aún más despiadado con ellos. De 70 a 80 metros está el acantilado. Dicho salta. Simplemente salta. Pero ahora no es el momento de emocionarse. De ver al otro lado seguir acercándose. Cheniar ejerció todas sus fuerzas y corrió desesperadamente. Después de mucho tiempo, sus labios ya estaban fruncidos y su garganta emitía un sonido extraño mientras jadeaba por respirar. Sin correr más que unas pocas partes, los pasteles de Cheniar se debilitaron. Cayó de cabeza al suelo. Preparándose para esto, Mabande finalmente también lo alcanzó. Pero había perdido la muerte sangra. En ese momento, Mabond también estaba llena de rostro pálido y sin sangre. Vete. Al diablo contigo. Sigue corriendo. Jadeando. No se olvidó de burlarte. Después de maldecir, Mabande levantó la gran espada que tenía en la mano. Justo cuando estaba a punto de cortarle la cabeza a Cheniar. Una sensación de crisis quirúrgica violenta en su corazón. Sin el menor indicio de crisis, Mabande rodó con un burro y se hizo a un lado. Solo debido a la pérdida de sangre. Sus movimientos eran obviamente mucho más prestados. Un frío destello de luz. Y maricón. Aunque abrió los signos vitales. Un cuchillo volador aún penetró en el área de las costillas de Mabond. Unos momentos más tarde, una figura humana salió lentamente de entre los árboles. Ver al hombre de mediana edad que apareció de repente. El rostro de Cheniar estaba lleno de alegría. Señor Sangan. ¿Por qué estás aquí? Este era un confesor de la familia Lawrence. Un cuerpo de poder había alcanzado el medio paso de Soungschi. Sangan lo miró fríamente. Si no fuera por tu fracaso como punk, el cabeza de familia no me habría enviado a salvarte. Después de reprenderlo, volvió a girar la cabeza con una fría sonrisa en el rostro. Clegg había fijado una recompensa clara para los 10 principales señores del poder de los 3 distritos. Por ejemplo, la cabeza de Mabond valía 500 millones de monedas de hoja de arce. No esperaba que hubiera una ganancia inesperada. Eres el famoso maestro de la secta Blade. Mabond. ¿Verdad?
Mabande se apoyó contra el gran árbol detrás de él. Escupió violentamente una bocanada de sangre a la otra parte. Soy tu padre. Maldita sea. El hijo de perro se atreve a acercarse sigilosamente. Esta palabra salió. El rostro de Sangan se oscureció cuando su alegría original fue instantáneamente destruida. Busca la muerte, dijo mientras arrojaba un cuchillo volador una vez más. Mabande ya no tenía fuerzas para esquivar y solo podía resistir físicamente. Maricón. El cuchillo volador entró en el cuerpo. Sin perder el ritmo. Alcanzó a Mamá Bond justo encima de la herida donde le habían disparado. Hizo una mueca de dolor y gimió directamente. Que te jodan. Ese fue un maldito buen zap. Solo que él todavía se burlaba más fuerte. Ciego. Hijo. Estás ciego. Si realmente no puedes. Deja que tu padre y yo te enseñamos adecuadamente. Chenan originalmente había querido. Lentamente. Torturar hasta la muerte a esta cosa de mala boca. Ahora estaba siguiendo abusado de esta manera. El corazón de Chenan se elevó con intenciones asesinas. Ya que insiste en buscar la muerte. Entonces no puedes culparme. Después de decir eso, sacó la espada larga que tenía en la cintura y caminó paso a paso hacia el cuerpo de Mabande. Con una mano levantada, saca la punta afilada de la espada. En ese mismo momento, la tez de Mabond, originalmente deprimida, se sacudió violentamente. Sus ojos inyectados en sangre de repente se volvieron asesinos. El corazón de Sangan dio un vuelco y se sintió mal. Justo cuando estaba a punto de retirarse, un grito furioso resonó en sus oídos. Regresa al Seaguan Blade. En un instante, la espada furiosa Chi se derramó. La enorme espada cortó fuertemente con el poder de destruir el cielo y la tierra. A una distancia tan cercana, Sangan simplemente no tuvo tiempo de esquivarlo. Ahora que la espada estaba cerca, no tuvo más remedio que levantarla para resistirla. La fuerza aterradora cayó. La espada larga de 2 dedos de ancho solo pudo resistir medio segundo. Se rompió con el sonido. El rostro de Sangan palideció y solo trató de parar. Pero al final, ya había aterrizado en su pecho. Angustia. La figura que voló hacia atrás atravesó 3 o 5 gruesos árboles seguidos. El polvo se esparció. La conducta de Sangan se marchitó y el brillo de sus ojos se dispersó. A través de la horrible herida uno podía incluso ver el corazón que había sido aplastado por la espada Chi. Hasta ese momento, no entendía que era un maestro de medio paso de Soong-Chi. Su oponente era solo una escoria de batalla moribunda. Con la enorme brecha. En realidad había muerto por la caída de su oponente. Ojos puestos en Mabande, que cojeaba y se movía hacia su lado. Sangan usó sus últimas fuerzas para preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Mabande se mostró limpiándose la sangre de toda su boca y luego mostró una sonrisa irritada mientras lo hacía. No es natural que el anciano golpee a su hijo. Se llama supresión del linaje. Mientras las palabras caían, levantó con dificultad la gran espada que tenía en la mano. Cuando volvió a caer, había otro cadáver sin cabeza en el suelo. Va. Participar en ataques furtivos. Descarado. Cheniar, que estaba exhausto por un lado, se sorprendió instantáneamente y sus pantalones se calentaron al ver esta escena. Ese era un experto patriarca de medio paso. Pensar que fue dominado directamente. Este destructor era simplemente demasiado aterrador. Estaba muy asustado. La mirada de Mabande también cayó sobre él. Con los primeros rayos del sol de la mañana derramando sobre la tierra. La primera batalla había terminado. Antes del campamento. Hasta donde alcanzaba la vista. Había cadáveres espantosos. Los miembros mutilados están por todas partes. La tierra está total y absolutamente manchada de rojo con sangre. El olor acre de la sangre envolvía todo el campo de batalla.
La escena era como un purgatorio en la tierra. Las personas no menores, pero sí más pequeñas, incluidos, se asustaron hasta el punto de que sus piernas se equilibraron y vomitaron. Con la llegada de Matthew, Wang Changxin y los demás, los hombres ya habían ordenado la información sobre los daños de batalla. Informe. Esta batalla atacó a 48.600 hombres enemigos. 300 de nuestro bando resultaron gravemente heridos. 1.100 heridos leves y 71 murieron en batalla. Una gran victoria. La intensa charla se disolvió por completo con las palabras "una gran victoria". Los aplausos se elevaron desde el suelo. Después de que Matthew observó una ronda, de repente frunció el ceño. ¿Dónde estaba la vieja mamá? Justo cuando estaba a punto de hacer una pregunta. No muy lejos. Una figura envuelta en una armadura de sangre emergió repentinamente del camino. Viejo yo. He vuelto con esta cabeza de perra. Antes de que las palabras salieran de su boca, tropezó y cayó de cabeza al suelo. Ayuda. No sé quién gritó. La multitud inmediatamente corrió hacia Mabande. Cuando llegó Matthew, lo primero que hizo fue comprobar las heridas de la vieja mamá. Un momento después, la expresión tensa de Matthew se calmó. Matthew metió una pastilla para producir sangre en la boca de Mabande y giró la cabeza para explicar. No todos deben preocuparse. Este simplemente ha perdido demasiada sangre. Si algo le hubiera pasado a este bastardo, las cosas habrían salido terrible mal. La división fue doble. Clegg miró a los miles de soldados desorientados frente a él y se enfureció al instante. Toda una vanguardia de 50.000 hombres y estados son los únicos que regresan. ¿Dónde está Chen Yar? Fecha prisa y trae a ese tonto aquí. La escena estaba en silencio a un lado. Todos los soldados que habían huido estaban resentidos y bajaron la cabeza, sin atrás a decir nada. Después de mucho tiempo, el ayudante que había sobrevivido tembló y dio un paso adelante. Su excelencia. Aún se desconoce el paradero del comandante del segundo regimiento Chen. Que, al escuchar esta noticia, Clegg instantáneamente se sentó en estado de shock. Tan pronto como estalló la noticia de la emboscada de la tropa de avanzada, había enviado un patriarca de medio paso para rescatar a Chen Yar en la primera oportunidad. Sin embargo, a estas alturas, ninguno de los dos había regresado siquiera. A medida que el rostro de Clegg se oscurecía cada vez más, la atmósfera de la escena se volvió entonces aún más deprimente. No hay necesidad de adivinar. Ese secuaz tuyo ya ha sido asesinado. Por otro lado, Hiduto entró lentamente en escena con su compañero. El ceño de Clegg se frunció y una expresión de dolor no pudo evitar aparecer en su rostro. En toda la familia Lawrence también había 16 personas fuertes que eran Sonsi de medio paso. Una vez más, 4 patriarcas de medio paso habían sido desperdiciados en el distrito 2. Ahora otro había muerto. Un tercio del extremo superior de la fuerza de batalla había desaparecido. Clegg apretó los dientes y preguntó. ¿Podría ser que los maestros de su clan también hayan atacado? Desde que le informaron sobre la identidad patriarcal de Matthew por parte de Hiduto, Clegg estaba preocupado. Si no fuera por la garantía explícita de Hiduto de que mantendría a Matthew bajo control, no habría comenzado una guerra total. Ahora, otro patriarca había muerto. Tenía motivos para sospechar que fue Matthew quien había atacado. Sin embargo, Hiduto negó con la cabeza. Desafortunadamente, su derrochadora secretaria invitada no murió a manos de Matthew. Más bien, fue asesinado por un Mabande medio muerto. Al escuchar este resultado, Clegg quedó asombrado al mismo tiempo. Su rostro se puso aún más feo. Un gran maestro de medio paso había muerto a manos de un artista marcial ordinario. Era simplemente absurdo. Hiduto no tuvo tiempo de verlo palidecer. Maestro de clan Clegg, ¿puedes tomar el tercer distrito o no? Por favor.
Dame una palabra dolorosa. 50.000 contra 4.000. Y casi fuiste aniquilado. Dudo de tu fuerza. Ante estas palabras, el rostro de Clegg cambió drásticamente al instante. Con una mirada de pánico, lo tranquilizó una y otra vez. Señor Hidutuo. Esta vez fue nuestro descuido. Por favor, denme un poco más de tiempo. Siempre y cuando nuestros suministros estratégicos estén en su lugar. Nosotros, la familia Lawrence, definitivamente tomaremos el Distrito 3. Dijo mientras su espalda se doblaba más. Ahora la flecha estaba en la cuerda y había que dispararla. Si los 7 pecados capitales se daban por vencidos, la única forma en que Lawrence terminaría era muerto. Después de esperar un momento con miedo y ansiedad, solo entonces habló Hidutuo. Espero que tengas la capacidad de hacer eso. Me he esforzado mucho para ayudarlos y contener las fuerzas de los otros 10 distritos. Si me dejas trabajar gratis, ya conoces el resultado. Clegson inclinó la cabeza nerviosamente y prometió repetidamente. Después de decir eso, Hidutuo se dio la vuelta con Nebbiele y se preparó para irse. En ese momento los oídos de Clegg volvieron a escuchar una voz aterradora. Maestro de la casa Clegg. Espero que lo recuerdes. Puedo convertirte en Lawrence en el amo de la Isla de la Muerte. Y también puedo convertirte en tus esclavos de la Isla de la Muerte. Espía hasta que Hidutuo se haya ido. Solo entre Clegg se atrevió a levantar la cabeza. Ahora su espalda estaba completa empapada de sudor y comprendió que la otra parte no estaba tratando de asustarlo. Si Hidutuo estaba asustado, solo él podría acabar con toda la familia Lawrence. Clegg registró la conversación que acababa de tener y su corazón no pudo evitar sentirse impaciente. Pasen mis órdenes. Todas las tropas de transporte. Aceleren. Cualquiera que retrase el calendario militar será castigado sin piedad. Con una sola orden. Toda la fuerza confiada en acción. En cuanto a los 50.000 hombres que habían visto derrotados, fueron completamente descartados. Lo que Clegg no sabía era que justo cuando estaba luchando por dirigir la batalla, su patio trasero estaba a punto de ser envuelto en llamas. 2. Dentro de la familia Lawrence. Los altos directos de la familia, que se habían escondido, regresaron al castillo con la partida de Matthew. ¿Dónde está Madre Gorda? No la he visto en unos días. Me tema que esta mujer no ha estado holgazaneando. Mud-11 señaló el polvo de la mesa y habló con enojo. La criada que estaba al lado estaba directamente asustada hasta el punto de temblar de color. El hombre frente a él fue notoriamente cruel con el quinto maestro. 9 de cada 10 veces. Los que habían sido ejecutados en el castillo lo habían sido por la mano de este hombre. Señor Mordehai. Iré a buscarte a alguien. Con la cabeza dispuesta, la dama de honor huyó de la habitación como si quisiera salvar su vida. Sin embargo, mientras recorría todo el castillo, no pudo encontrar noticias de Fatmoter. Incluso su habitación parecía estar muy polvorienta. Era evidente que hacía mucho tiempo que nadie vivía allí. La criada sintió un escalofrío en el corazón. Si no podía encontrar a Fatma, ella sería la que moriría. Justo cuando estaba entrando en pánico, se dio la vuelta y fue recibida directamente por una pequeña dama desaliñada. Maldita perra. Caminas sin hacer ruido. Las palabras cayeron con una fuerte bofetada que resonó por todo el pasillo. Después de que la sirvienta terminó de abofetear, se secó la palma con el rostro lleno de disgusto. En ese momento, ella también lo recordó de repente. ¿No era esta sirvienta desaliñada frente a ella la seguidora de Fatmoter? Te estoy preguntando. ¿Dónde ha ido Madre Gorda últimamente? La niña se quedó muda. Sin decir una palabra, la sirvienta se dio una palmada en la cabeza. Tengo prisa por hacer el tonto. No puedo creer que te lo esté preguntando. Tonto y mudo. Date prisa y sígueme.
del lado de Lord Moray. Después de reírse para sí mismo, rápidamente agarró el brazo de la niña y corrió hacia la habitación de Mardoqueo. Lo que no notó fue esto. Justo cuando él y Macdeja estaban en camino, la espeluznante luz negra en la palma de la niña instantáneamente se retrajo hacia su cuerpo, bajo la forma de volar. La sirvienta ya estaba jadeando de cansancio. Después de respirar profundamente, solo entonces llamó a la puerta de la habitación con un golpe de tripas. Adelante. Al ver al visitante Mud-11 fruncir el ceño. ¿Estás buscando la muerte? La criada se arrodilló apresuradamente e hizo una reverencia. Señor Moray. La madre gorda se fue hace días. Todo lo que sé es su pequeño seguidor. Con eso, estranguló a la niña en el cuello. La sujetó al suelo y se inclinó. Mordejai estaba a punto de arremeter. Pero después de ver el cuerpo más pequeño de la niña, las comisuras de su boca se curvaron inexplicablemente. Levantas la cabeza. La sirvienta se alegró muchísimo al oír esto. Naturalmente, conocía el fetiche de Mud-11. Una obsesión por las chicas jóvenes. Mientras agarraba a la niña, rápidamente sacó su pañuelo bordado y le limpió las manchas de la cara. Aunque no se reveló el rostro completo. Pero Mud-11 pudo ver, de un vistazo, la parte inferior del rostro de la niña. Llévala hacia mí y lávala. Sí, mi señor. La criada estuvo de acuerdo y luego llevó a la niña al baño especial del sirviente. Después de varios lavados, el suelo del interior del baño ya estaba cubierto por una fina capa de limo. En ese momento, finalmente se reveló el rostro original de la niña. La criada echó un vistazo y no pudo evitar congelar su expresión. ¡Qué muñeca tan encantadora! Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.